Hola, soy Ramón Flores, médico docente de Plus Médica. Hoy hablaremos sobre infarto agudo de miocardio con ST elevado. Empezaremos con la epidemiología. Ustedes saben que infarto agudo de miocardio es una de las causas principales de morbilidad, mortalidad y discapacidad en el mundo. En Estados Unidos ingresan por año, cada año, 650.000 pacientes con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio reciente y 450.000 pacientes cada año con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio recurrente. De toda esta cantidad de pacientes, el 25% fallecen y la mitad de todos estos fallecen incluso antes de recibir el tratamiento especializado. Esto ocurre en Estados Unidos, donde han logrado adelanto es en reducir la mortalidad de los pacientes post-hospitalización, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Alrededor de 1 de cada 25 fallece en los 2 meses siguientes al infarto, pero hay una disminución de cerca del 30% de este grupo de pacientes. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro querido Perú? El estudio RENIMA, que se ha realizado en el 2006 para saber cómo es la estadística de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Se consideraron 995 pacientes de 45 instituciones, tanto públicas como privadas, y se hizo un diagnóstico situacional del infarto agudo de miocardio en nuestro país. Y las estadísticas estuvieron más o menos cercanas a las estadísticas internacionales. Por ejemplo, el predominio es lejos en el sexo masculino, llegando hasta un 72%. La edad, el grupo etario predominante, entre 60 y 80 años. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante. Llegó a un 60,7%, seguido de sobrepeso y luego dislipidemia con un 41%. Lo que llamó la atención es que la mayor parte de los pacientes con infarto agudo de miocardio no tenían antecedente coronario. Solo el 34,8% tenía antecedente coronario, donde destacaba la angina estable en primer término y luego la angina inestable. La angina estable un porcentaje 14,5%. ¿Qué tipo de infarto de miocardio predominó en esta población? Fue el infarto agudo de miocardio con ST elevado, en un porcentaje de 53,1%. El dolor torácico tipo angina típica fue el que predominó, un 84%. El diagnóstico enzimático también predominó, donde destacó la troponina con un 84% seguida de CK-MB. Otra cosa curiosa también en este estudio, RENIMA, es que para el tratamiento que se administró de la fibrinolisis en más porcentaje se realizó en provincias, llegando hasta un 21%, en cambio en Lima llegó entre 11 a 12%. La diferencia estuvo en la angioplastía, en las intervenciones coronarias percutáneas. La angioplastía, lejos, se realizó en Lima, llegando hasta un 15%, mientras que en provincias menos del 1%. Esto por la que se necesita de logística y una mayor complejidad. Y en Lima se entiende en instituciones particulares, predominantemente. Ya se ha visto en una clase anterior acerca del Zika,
síndrome isquémico coronario agudo, que se divide en SICA con ST elevado y SICA con ST no elevado. El grupo, en el segundo, con ST no elevado, abarca lo que es angina inestable, infarto agudo de miocardio, con ST no elevado. Esto implica una suboclusión de las arterias coronarias epicárdicas, una oclusión parcial. El IMA con ST no elevado se relaciona generalmente con IMA no Q, pero en un 10 a 15% podría también producir un IMA Q, los IMA transmurales. En el grupo con ST elevado tenemos únicamente al IMA con ST elevado, que en su mayor parte, 90-95%, se relaciona con IMA Q, IMA transmural. Sin embargo, un 5 a 10% podría producir también IMA no Q. Para poder revisar la fisiopatología de infarto de agudo de miocardio, tenemos que recordar primero las características y las funciones normales del endotelio vascular. En primer término, se va a encargar de la regulación vasomotora, por lo tanto tiene que producir sustancias que tengan propiedades vasodilatadoras y propiedades vasoconstrictoras. Propiedades vasodilatadoras como óxido nítrico y prostaciclina, la PG y la prostaglandina I2, y vasoconstrictoras como endotelina 1, angiotensina 2. Además, tiene propiedades antiaterogénicas, propiedades antiagregantes, antioxidantes, antiadhesivas, y también propiedades antiinflamatorias. Va a modular el crecimiento el crecimiento vascular. ¿Cuándo es que se va a alterar este endotelio? Ahí están viendo un rayito que está atacando al endotelio. Hay factores que van a producir disfunción endotelial y ese es el punto de partida para que se produzca la placa ateromatosa. Un elemento principal es el incremento del LDL. También alteración de sustancias inmunorreguladoras como las citoquinas. Hay factores infecciosos que van a producir también difusión endotelial, donde destaca la clamidia pneumoniae, el virus citomegalovirus y el herpes virus. Factores genéticos, la elevación de la homocisteína y también los 3 factores de riesgo considerados como mayores del infarto agudo de miocardio: hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo. ¿Qué características va a tener la placa inestable, también llamada placa vulnerable? La placa que fácilmente puede complicarse y llevar a un infarto agudo de miocardio. En principio, hemos dicho que para que se produzca la placa ateromatosa, tiene que haber un factor que produzca disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial lleva a un engrosamiento de la íntima en primer término, y luego se va a formar la placa ateromatosa, que va a estar constituida por grasa, por células de músculo liso, también fibroblastos y matriz intercelular. Esto, en primer término, es la composición de la placa ateromatosa. Luego, esta placa ateromatosa se va a dividir en placa estable en primer término y luego en placa inestable o placa vulnerable. La placa estable va a tener un núcleo de grasa más delgado y una capa fibrosa más gruesa, por lo tanto es más difícil que se complique. En cambio, la placa inestable, están viendo en la diapositiva, va a tener una
un núcleo de grasa, que estamos viendo aquí de color amarillo, más grande, y que incluye también células musculares lisas, fibroblastos, y que una capa fibrosa más delgada, que fácilmente se puede romper, se puede fisurar y da lugar a la formación de trombos y la obstrucción rápida de la arteria coronaria, sobre todo epicárdica. ¿Cómo es que se va a fisurar? ¿Cómo es que se va a complicar la placa inestable? Están viendo aquí el corte transversal de la placa inestable. Está constituido por un núcleo de grasa grande y una capa fibrosa delgada. A este nivel van a actuar los macrófagos, conocidos como células espumosas, que van a secretar metaloproteinasas. Estas sustancias metaloproteinasas van a degradar la matriz intersticial y van a fisurar fácilmente la capa delgada fibrosa, que está compuesta por colágeno tipo 1. Además, los macrófagos secretan citoquinas, y estas citoquinas inhiben la reparación de la placa, inhiben la formación de colágeno para que pueda estabilizar la placa. Y la placa se complica, se fractura y da lugar a la formación de trombos. Primero la adhesión de plaquetas, luego la agregación de plaquetas, y eso llama a la fibrina y activa el sistema de coagulación. Tenemos en la diapositiva la composición del trombo. Hay un trombo en la zona transicional donde predomina la fibrina y que va a tener plaquetas en su superficie. Es un trombo básicamente rojo. El trombo intraplaca, donde predominan las plaquetas y también va a haber hematíes y fibrina, es un trombo básicamente blanco. Y el trombo intramural, donde van a predominar la fibrina y los hematíes. También va a haber plaquetas, pero es un trombo básicamente rojo. En la infarto agudo de miocardio con ST no elevado, predomina el trombo blanco. Es por eso que se está indicando ya en este caso, en infarto agudo de miocardio con ST no elevado, la combinación de dos antiagregantes, en la ácido acetilsalicílico más clopidogrel. También hay que tener en cuenta que cuando se produce el infarto de miocardio, esto va a traer consecuencias negativas sobre la pared ventricular. Va a producirse una dilatación y adelgazamiento de la pared ventricular, no solamente en la zona infartada, sino también en el tejido sano, y eso va a llevar rápidamente a disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca post-infarto agudo de miocardio. Para eso se utilizan algunos medicamentos que tienen la finalidad de disminuir la remodelación ventricular, que es como se llama a estos cambios que va a sufrir la pared ventricular como consecuencia del infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es el criterio clínico para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Tenemos en primer término la angina típica. Ya como mencionamos en el estudio RENIMA nacional, esta angina típica fue la predominante, un 82% aproximadamente. El dolor a nivel retroesternal que se irradia característicamente al cuello, al brazo maxilar inferior, al brazo izquierdo, tipo opresivo, intenso y que dura más de 20-30 minutos y se va a acompañar de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, sudor, frío. Pero además de la angina típica tenemos una angina atípica, que es cuando el dolor se va a presentar en localizaciones
que generalmente son de irradiación. El paciente acude por dolor en el cuello, en el brazo, o también puede venir por dolor en epigastrio. Además tenemos los llamados equivalentes de angina. Sobre todo se van a producir en poblaciones de adultos mayores, en poblaciones de hipertensos crónicos o con diabetes mellitus tipo 2. Aquí los pacientes no van a tener dolor torácico, van a acudir por disnea inexplicable, van a acudir por síncope, por la pérdida de conocimiento, producto de la disminución de la circulación sanguínea cerebral. Los pacientes acuden generalmente en la mañana. Ese es el horario donde se va a presentar con más frecuencia el infarto de miocardio, porque primeras horas de la mañana, porque en ese momento las hormonas contrarreguladoras están al tope, destacándose las catecolaminas en primer término, luego el cortisol, glucagón. Es preocupante ver hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55 años, que son los puntos de corte para riesgo para infarto de miocardio, estar haciendo footing o yendo al gimnasio a primeras horas de la mañana, porque sobrecargan el corazón y tiene mayor riesgo que se desencadene un infarto agudo de miocardio. Una vez que tenemos la clínica, que hemos tomado nota del criterio clínico, hay que ver el perfil del paciente, si tiene riesgo para infarto agudo de miocardio, donde destacan, como ya hemos mencionado, los 3 factores mayores para IMA, que son tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes mellitus. También tenemos dentro de los criterios principales, factores de riesgo principales, la disminución del HDL por debajo de 40, la edad en los hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55 años, y la historia familiar de infarto de miocardio, pero en forma precoz, en etapa precoz de la vida. En los grupos de los factores de riesgo también tenemos el LDL. Los pacientes que tienen muy alto riesgo son los pacientes con enfermedad arterial coronaria más un equivalente de la misma, que en este caso se puede considerar a diabetes mellitus. Enfermedad arterial coronaria más un factor de riesgo principal, como tabaquismo, hiperglicemia y hipertensión arterial. Y también Zika está considerado como muy alto riesgo. En este caso, el tratamiento hipolipemiante debe administrarse si el LDL es mayor de 70 miligramos por decilitro. En el grupo de alto riesgo se considera la enfermedad arterial coronaria o sus equivalentes, donde tenemos diabetes mellitus, aneurisma de aorta, el síndrome metabólico o el riesgo a padecer eventos coronarios a 10 años más del 20%. En este caso se tiene que realizar el score de Framingham. Si se obtiene en los hombres más de 15 puntos o en las mujeres más de 20 puntos, se considera que hay riesgo coronario a 10 años más del 20%. Ahí se evalúan varios parámetros como la hipertensión arterial, la edad del paciente, nivel de colesterol, nivel de la presión arterial, entre otros. El tratamiento hipolipemiante está indicado si el LDL es mayor de 100 miligramos por decilitro. El grupo de moderado riesgo es el que tiene 2 o más factores de riesgo coronario. Y aquí tendremos al riesgo coronario a 10 años, pero menos del 20%. Un puntaje menor al ya mencionado en el grupo anterior. El LDL es menor a 130 miligramos por decilitro. El tratamiento hipolipemiante está indicado si el LDL es mayor o igual a 160 miligramos por decilitro. Y el último grupo es de bajo riesgo, que tiene uno o ningún factor de riesgo. El LDL ideal es menor de 160 miligramos por decilitro y el tratamiento está indicado si el LDL es mayor o igual a 190 miligramos por decilitro. Esta es una pregunta de NAM
varón de mediana edad que tiene factores de riesgo coronario, hipercolesterolemia, fumador e hipertenso. De estos tres, los dos últimos son factores de riesgo mayores. Además, tiene historia familiar de IMA precoz. Al iniciar el tratamiento, la meta a alcanzar para el colesterol LDL es, en este caso, se tendría que realizar el score de Framingham para ver el riesgo a 10 años, el riesgo coronario, si es mayor al 20%. Sin embargo, los datos que tenemos son escasos. Solamente podríamos considerar que el paciente tiene dos o más riesgos, dos o más factores de riesgo coronario. Por lo tanto, el LDL ideal debe ser menor de 130 miligramos por decilitro. Pasemos ahora al diagnóstico electrocardiográfico. Hay que chequear la onda T para evaluar isquemia. La isquemia puede ser subendocárdica o puede ser subepicardia. Tienen ahí en su pantalla la isquemia subendocárdica. ¿Qué es el endocardio? El endocardio es el revestimiento interno del miocardio. ¿Y qué es el epicardio? Es el revestimiento externo del miocardio. Aquí vamos a considerar el endocardio, el revestimiento interno del miocardio. Debajo del endocardio es que se produce la isquemia subendocárdica, donde están viendo los círculos parpadeantes de color rojo y amarillo. Esa es la zona de la isquemia subendocárdica. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué tipo de alteración vamos a tener en la onda T? Primero observemos la zona normal y el vector de repolarización, que va de afuera hacia adentro, que va de epicardio a endocardio. La cabeza es negativa y la cola es positiva. Si la cabeza es negativa, a donde apunte esta cabeza de este vector de repolarización, la deflexión de la onda T tiene que ser negativa. Y donde apunte la cola, tiene que ser positiva, como estamos viendo en el dibujo. ¿Qué va a ocurrir en la zona de isquemia? La dirección del vector, el sentido del vector no se va a alterar. Sigue siendo el mismo, de epicardio a endocardio. Y la cabeza negativa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir en este caso es que va a aumentar la amplitud de la onda de repolarización ventricular, es decir, de la onda T. Va a ser una onda T más alta y simétrica. Eso es lo que vamos a encontrar cuando hay isquemia subendocárdica. En cambio, cuando la isquemia es subepicárdica, es decir, debajo del epicardio, del revestimiento externo del miocardio, como estamos viendo ahí, los círculos parpadeantes de color rojo y amarillo están debajo del epicardio. ¿Qué va a ocurrir? En este caso, el vector de repolarización va a cambiar su sentido, va a cambiar su dirección. Ya no va a ser de epicardio a endocardio, como estamos viendo en la zona normal, sino va a ser al revés, de endocardio a epicardio. Y la cabeza siempre es negativa. Por lo tanto, a donde apunte la cabeza, la deflexión de la onda T, ¿cómo va a ser? Negativa y simétrica. ¿Cuál es, por lo tanto, el cambio, la alteración de la onda T como consecuencia de la isquemia subepicárdica? Es una onda T negativa y simétrica. Eso es isquemia subepicárdica. Si yo quiero evaluar lesión endocárdica, tengo que fijarme en el segmento ST. Si el segmento ST está infradesnivelado, se dirige hacia abajo, descendido, estoy frente a una lesión subendocárdica, por debajo del endocardio. En cambio, si el segmento ST está supradesnivelado, está hacia arriba y tiene una morfología convexa, y es de tal forma la convexidad del ST que no se sabe dónde empieza la onda T. Esa es la morfología característica de elevación del ST por infarto agudo de miocardio, porque hay varias causas de elevación del infarto agudo de miocardio. Tenemos ahí pericarditis, tenemos hipercalemia o trastorno de repolarización temprana. La diferencia está en la morfología de este ST. Para infarto agudo de miocardio, como están viendo, está señalando la flecha, la morfología del ST es convexo.
El supradesnivel del ST está indicando lesión subepicárdica.